encontrarás. Escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, Una nueva y gran familia encontrarás. si eres joven o casado, si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Me veo en una cámara lateral de tu teléfono. A ver, ponme, bueno, se- Queridos amigos, buenas tardes. Buenas tardes, tardes. Nos da mucho gusto saludarlos y estar con todos aquí en este nuestro tiempo especial con el Señor. Eh, Qué bueno que el perfecto es Dios y que nosotros tenemos oportunidad y áreas de oportunidad para poder resolver nuestras limitaciones. Vamos a orar, vamos a poner nuestro tiempo delante de nuestro Padre. Señor, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos esta oportunidad y por ayudarnos, como decía yo hace un instante, en nuestras limitaciones, que son muchas. Gracias por ayudarnos para poder lograr la comunicación y la proyección de nuestro tiempo juntos. Te pedimos, mi Dios, que tú te glorifiques en medio de nosotros, que nos ayudes en este pues esfuerzo que hacemos para podernos reunir a distancia, tanto nosotros que transmitimos como todos mis hermanos queridos, hermanas queridas que nos apoyan con su presencia. Te damos muchas gracias y queremos rogarte, Señor, que tú te levantes poderoso a través de tu palabra en nuestro corazón. Queremos bendecir nuestro tiempo juntos. Te rogamos, mi Dios, que tú mismo unjas nuestra vida con un aceite fresco, que cada uno de nosotros lo podamos percibir, lo podamos disfrutar y aprovechar para nuestra vida. Ahora, Señor, queremos rogarte que bendigas cada lugar donde se está predicando tu palabra y que México pueda ser una nación llena de tu palabra, llena de tu verdad, una nación que tenga un gobierno temeroso de ti. Eso es lo que rogamos, eso es lo que te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos muchas gracias por la oportunidad de estar juntos esta tarde. También, Señor, queremos presentar delante de ti nuestra alabanza y te pedimos, mi Dios, que tú la recibas
porque la entregamos con todo nuestro corazón. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar al Señor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Por tanto no temeré, pues Jesús conmigo está. En valle de sombra y muerte, ningún mal he de temer. Tu callado y tu vara, aliento me darán. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Por tanto no temeré, pues Jesús conmigo está. En valle de sombra y muerte, un mal he de temer. Tu callado y tu vara, aliento me darán. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Por tanto no temeré, pues Jesús conmigo está. Delante del enemigo un banquete tú me das. Mi cabeza con aceite Jesucristo ungirá. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Por tanto no temeré, pues Jesús conmigo está. En la casa del Señor largos días moraré, y por siempre misericordia y su bien yo gozaré. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Por tanto no temeré, pues Jesús conmigo está. Delante del enemigo un banquete tú me das. Mi cabeza con aceite Jesucristo ungirá. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Por tanto no temeré, pues Jesús conmigo está. En la casa del Señor largos días moraré, y por siempre misericordia y su bien yo gozaré. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Por tanto no temeré, pues Jesús conmigo está. Él está junto a mí. Él está junto a mí. Él está junto a mí. Él está junto a mí.
Aleluya. Qué bendición que podemos alabar al Señor con su palabra y tener la certeza de lo que ella nos enseña. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí. Y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Amo tu presencia. Tu poder en mí. Amo tu presencia. Amo tu poder en mí. Tu presencia vine a buscar, tu presencia vine a adorar, a admirar tu grandeza, tu gran belleza, digna de contemplar. Tu presencia vine a buscar, tu presencia vine a adorar y admirar tu grandeza, tu gran belleza, digna de contemplar. Amo tu presencia. Presencia, amo tu poder en mí. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Presencia, amo tu poder en mí. Amo tu presencia, amo. Poder en mí. Santo Espíritu,
Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Santo Espíritu, ven. Ven, Señor Jesús, derrama tu Espíritu, mi Dios. Llénanos de ti, Padre. Llénanos de ti. Sí, bendito Dios. Llénanos. Llénanos de ti, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Qué bendición que podamos alabar a nuestro Dios juntos en esa unidad que Dios tiene, que Dios propone, que Dios anhela entre todos nosotros, los que somos sus hijos, sus hijas. Aleluya. Dios en su palabra nos habla de diversas formas, con el propósito de ayudarnos a entender los principios y valores del reino de los cielos. En el Nuevo Testamento, Jesús utilizó una serie de parábolas para enseñar a sus discípulos y a las multitudes estos valores. Pero también en el Antiguo Testamento encontramos parábolas, pero también fábulas, algunas fábulas. Y nuestro mensaje en esta tarde se refiere a una de ellas en particular, que le da título a nuestro mensaje, que se llama La fábula de Jotam. Antes de entrar en materia, debemos aclarar la diferencia entre parábola y fábula. Ambas son historias cortas con una enseñanza práctica. En la parábola, los personajes son seres humanos. En la fábula, los personajes son animales o seres ficticios que actúan como si fueran humanos. La historia que hoy nos ocupa es una fábula y la encontramos en el libro de los Jueces, en el capítulo 9. En el contexto de esta fábula hay varios personajes que son importantes y que vale la pena que podamos mencionar desde el principio. Gedeón, quizás el más famoso de todos ellos, que en esta versión también es llamado Jerobaal y en otras versiones Jerobaal. Luego Abimelec, que es hijo de Gedeón, pero fue su hijo con una concubina que tenía en la ciudad de Siquem, que en diferentes versiones conserva su mismo nombre y otro personaje que es Jotam, que en otras versiones también se conoce como Jotam, y es el menor de los 70 hijos legítimos que tuvo Gedeón con sus diferentes mujeres. Sucede que Gedeón
atacó el campamento del ejército de Madián y los venció milagrosamente, porque llevaba unas centenas de hombres y el ejército que acampaba era de 15,000. Y dos de sus reyes, llamados Seba y Salmuna, huyeron, pero Gedeón los capturó. Todo esto lo vemos en el capítulo 8 del libro de los jueces. En el verso 18 de esta narración hay una frase que debemos aprender el día de hoy. Jueces capítulo 8. Dice así el párrafo 18. Después les preguntó, Gedeón, les preguntó a Seba y a Salmuna, los hombres que ustedes mataron en Tabor, ¿cómo eran? Y le responden, estos reyes le responden a Gedeón y le dicen, se parecían a ti. Le contestaron, todos tenían aspecto de un hijo de rey. Se parecían a ti, le contestaron. Todos tenían el aspecto de un hijo de rey. Amados, cada uno de nosotros en Cristo parecemos hijos de un rey. Cada uno de nosotros que estamos en Cristo tenemos la semejanza del hijo del rey. Pero no solamente de un rey, sino del rey de reyes y del señor de señores. Ya dejemos de vernos con menosprecio y asumamos la identidad que Dios nos ha dado en Cristo. Tenían el aspecto de un hijo de rey. Amado, amada, en Cristo, tú tienes ese aspecto de hijo o hija de rey. Aleluya. En Apocalipsis, capítulo 1, verso 4, podemos leer el relato de Juan. Dice, yo, Juan, me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia. Que la gracia y la paz estén con ustedes de parte del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso, a Él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos siempre esta frase. Se parecían a ti. Cada uno de ellos parecía ser hijo de un rey. Lo somos, amados. Lo somos si estamos en Cristo. Continuamos. Luego de que Gedeón mató a los reyes de Madián, el pueblo lo quería como señor sobre ellos. En ese tiempo había jueces sobre el pueblo de Israel. Y entonces en el capítulo 8, en el párrafo 22, tenemos aquí esta propuesta que le hacen a Gedeón todos estos israelitas. Y le dijeron, queremos que tú y tu familia, tú y tu descendencia sean nuestros jefes, puesto que nos libraste de los madianitas. Tú eres nuestro libertador. Gobierna sobre nosotros. Pero Gedeón les respondió, ni yo ni mi familia seremos los jefes de ustedes. Será el Señor quien los gobierne. Será el Señor
quien los gobierne. Y amados, podemos tomar esta palabra. Estamos a un poco más de un mes de elegir quién será presidente de México. Dicho esto, con la conciencia de lo que aprendí desde niño, que quien preside un gobierno se llama presidente, sea hombre o sea mujer. Es nuestra responsabilidad como mexicanos emitir nuestro voto. No permitamos que la apatía gane en las elecciones. Vayamos decididamente a votar y pidamos al Señor que nos guíe por su Espíritu Santo para apoyar la opción que Él nos indique. Pero independientemente de cuál sea la opción que resulte vencedora, podemos tomar esta palabra para nosotros. Y dice, dice, yo no los gobernaré ni tampoco mi hijo. El Señor los gobernará. Amado, tengamos la certeza de que sea cual sea el resultado de las elecciones, con nuestra participación responsable, el que nos gobierne sea el Señor. Que Dios mismo sea quien gobierne nuestra nación. Que tengamos nosotros esa determinación, independientemente de los resultados. Sabemos que habrá un resultado, habrá un triunfador, habrá una opción que lleve la mayoría de los votantes o que la mayoría de los votantes le permita ejercer el gobierno los próximos 6 años. El asunto es que tengamos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, tengamos esta certeza. El Señor va a ser quien... Muy bien. Entonces, el Señor nos gobernará. Y así le dijo este hombre Gedeón a aquellos israelitas que lo querían elegir en gobierno sobre de ellos. Luego de 40 años de paz, durante el tiempo de Gedeón, tuvo 70 hijos con muchas mujeres y un hijo con su concubina de Siquem, la ciudad de Siquem, llamado Abimelech, ya lo mencionamos, que significa mi padre es rey, como para redondear nuestra idea. En este sentido, todos podemos llamarnos así porque nuestro padre es el rey de reyes. Ahora, Abimelech, en este caso, aquel Abimelech, conspiró contra sus hermanos y convenció a todos los de Siquem y a la parentela de su mamá que sería mejor ser gobernados por un solo hombre en vez de ser gobernados por 70, que eran los hijos de Gedeón, y que ellos podían apoyarlo para que él lograra que solo fuera gobierno de un solo hombre.
Con los recursos que obtuvo de aquellos, contrató vagabundos y ociosos. ¿Contrató qué? Vagabundos y ociosos. Qué triste que veamos situaciones en donde se contrata a vagabundos y ociosos para hacer algunas cosas. En este caso, así lo hizo y fueron hasta la casa de Gedeón y mataron a todos sus hijos, salvo el menor, que logró escapar de la masacre, llamado Jotam. Y aquí es donde llegamos al pronunciamiento de la fábula de Jotán. Jueces en el capítulo 9. Podemos leer ahí a partir del párrafo 6. Dice la escritura: después de esto, los habitantes de Siquén y de Milo se reunieron cerca de la llanura del Pilar de Siquén y eligieron a Abimelec como su rey. Y cuando Jotán lo supo, subió a la cumbre del monte Gerizim y a grito abierto les dijo: varones de Siquén, escuchen lo que voy a decirles, y pongo a Dios como testigo. Cierta vez, los árboles quisieron elegir un rey que los gobernara, y le dijeron al olivo: queremos que seas nuestro rey. Pero el olivo respondió: ¿quieren que deje de producir mi aceite, con el que se honra a Dios y a los hombres, para hacerme grande entre los árboles? Entonces los árboles fueron a hablar con la higuera en el párrafo 10 y le dijeron: ven y reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió: debo abandonar la dulzura de mis frutos para ir y hacerme grande entre los árboles. Los árboles siguieron insistiendo y llamaron a la vid y le dijeron: ven tú, entonces, y reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió: y voy a dejar de producir mi vino, que es alegría de Dios y de los hombres, solo para hacerme grande entre los árboles. Al final, dice el párrafo 14, todos los árboles le dijeron a la zarza: anímate y ven a reinar sobre nosotros. Pero la zarza respondió: si en verdad quieren que yo reine sobre ustedes, vengan y busquen refugio bajo mi sombra. Pero si no me obedecen, saldrá fuego de mí y quemará los cedros del Líbano. Ahora bien, ¿creen ustedes haber hecho bien al nombrar a Abimelec como rey? Han sido honestos y agradecidos con la familia de Jerubbaal, Gedeón, que tanto hizo por ustedes. Mi padre luchó a favor de ustedes. Mi padre se jugó la vida para librarlos de los madianitas. Ustedes, en cambio, se han puesto en contra de su casa y han matado a sus 70 hijos varones contra una piedra, solo para nombrar rey a Abimelec, ese hijo de la criada de mi padre, al que han puesto sobre los habitantes de Siquén, y solo porque es su pariente. Si creen que hoy, verso 19, si creen que hoy han actuado correctamente con Jerubbaal y su casa, alégrense con Abimelec y que él se alegre de ser su rey. Pero si no, que la ira de Abimelec consuma a los de Siquén y a los de Milo, y que la ira de los de Siquén y de los de Milo consuma a Abimelec. Dicho esto, Jotán huyó y se fue a Ber, y allí se quedó a vivir
por miedo a su hermano Abimelech. Estamos hablando la fábula de Jotán o Jotán, como dice esta versión. Al primer árbol que acuden es al olivo. Y bueno, pues podemos ver algunas características del olivo. El olivo es un árbol que se da en Italia y en la región del Mediterráneo oriental. En ocasiones alcanza los 15 metros de altura, en ocasiones, no siempre. Y se sabe que es un árbol que permanece verde y sus hojas son útiles en el tratamiento de la presión arterial y sus frutos para combatir microbios, bacterias y hongos. Su principal producto es el aceite que se obtiene de su fruto. En el testimonio del diluvio, cuando Noé envía una paloma para saber si ya las aguas habían bajado, regresa con una vara de olivo que le hizo saber que la tierra ya producía su fruto y por eso hoy en día la vara de olivo representa la paz. El olivo representa al pueblo de Israel y por ello es importante. Representa también la bendición de Dios, la unción de los elementos sagrados del tabernáculo y del templo. Jesús, luego de la última cena, se dirigió a orar al huerto de los olivos, en donde fue apresado por los soldados romanos y los principales judíos. También Jesús refirió una parábola respecto del aceite y la mencionamos recientemente al hablar de las 10 damas de honor, de las que solo 5 estuvieron listas para cuando regresara su Señor y sí pudieron entrar al banquete de bodas, en contraste con aquellas que simplemente no se ocuparon de prepararse con la debida oportunidad y cuando finalmente consiguieron su aceite, ya fue demasiado tarde. Esa lección es que nosotros estemos siempre preparados con suficiente aceite en nuestra lámpara para cuando venga el Señor. Nosotros, como creyentes, somos injertados en el olivo original, según nos muestra Pablo en su carta a los creyentes asentados en Roma. Romanos en el capítulo 11 nos dice lo siguiente. A partir del párrafo 13. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes, los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles somos todos nosotros que no tenemos un ascendiente del pueblo de Israel, que no tenemos esa herencia, que entre nuestros antepasados no hay personas israelitas. Y entonces Pablo les dice, menciono todo lo anterior especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Ahora, aquí vale la pena que hagamos un pequeño comentario. Pablo estaba hablando ciertamente de la obra de evangelismo que él hacía entre los judíos, ya que él tenía toda la preparación y toda la cultura de ellos y tenía galardones y distinciones entre ellos en su momento de ser colaborador del Imperio Romano. Pero lo que está diciendo aquí, y dice, yo pueda salvar a algunos de ellos, todos nosotros sabemos
que el único que puede salvar a las personas es Dios. El único que los puede redarguir es Dios por su Espíritu Santo. Por muy buenos argumentos que nosotros tengamos para platicar nuestra experiencia personal con Dios a cualquier otra persona, nuestros argumentos nunca serán suficientemente convincentes como para lograr que alguna persona pueda entregar su vida a Cristo. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque a veces nos sentimos frustrados cuando las personas nos dicen, bueno, déjame que lo piense, o en este momento no, no quiero hacer una oración para entregar mi vida al Señor, o quiero averiguar más, quiero saber más. Y a veces nosotros nos sentimos tristes y decimos, qué pena que no pude transmitir con esa eficacia el mensaje de la salvación. ¿Y sabes qué, amado? Nadie puede. El único que puede hacerlo es el Espíritu de Dios. Ahora bien, si el Espíritu de Dios es el que habla a través de ti, seguramente va a haber un convencimiento. Seguramente va a haber quienes entreguen su vida a Cristo, quienes incluso, como sucedía en aquellos tiempos en Inglaterra, que se predicaba el evangelio y la gente que pasaba en las banquetas o en las calles alrededor del lugar donde se estaba predicando la palabra, caían de rodillas arrepentidos. Son cosas que podemos ver a través de esos testimonios, pero ¿cómo quisiéramos que en estos tiempos pudiéramos ver ese tipo de señales, esa convicción de pecado que solamente el Espíritu de Dios puede dar? Entonces, por eso es importante que mencionemos esto, porque aquí Pablo habla y lo sabe él. Él sabe que el que da la salvación es solamente el Espíritu de Dios. Pero aquí él lo está haciendo con referencia a su labor evangelística, una labor evangelística entre aquellos que eran de su propia cultura, aquellos entre quienes él se desenvolvía, como dicen, como pez en el agua. Entonces, que no nos equivoquemos, no nos confundamos, porque nosotros, individuos creyentes, no podemos salvar a nadie. El único que lo puede hacer es el Señor, y lo hace a través de la convicción que trae el Espíritu Santo a la vida de aquellos que reciben la palabra. Bien, continúo con el párrafo número 15. Dice así, pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Y nuevamente, dice aquí el rechazo de ellos. La Escritura nos enseña que Jesucristo vino a lo suyo. Jesucristo vino a salvar, como lo declaró él mismo, a salvar a las ovejas perdidas de Israel. Pero resulta que los suyos, el pueblo judío, no lo aceptó, no lo recibió, al contrario, lo rechazó. La semana anterior comentábamos que Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret por la incredulidad de sus vecinos, de aquellos que lo conocieron cuando era niño y creció entre ellos. Y se decían, pues ese es el hijo del carpintero. ¿Por qué ahora nos viene aquí que hace maravillas y milagros? Bueno, lo que pasa es que Jesús había sido capacitado por el Espíritu Santo de Dios a través de esa comunión que hubo y esa confrontación que hubo en el desierto, de la que nos da testimonio el Evangelio. Entonces, Jesús ya estaba listo, pero aquellas personas de su tierra pues no lo quisieron aceptar, no lo quisieron considerar como alguien importante. Y entonces dice, si el rechazo de ellos, dice Pablo aquí,
si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, porque ciertamente el rechazo del pueblo de Israel a las buenas nuevas de la salvación, que es por la fe en Jesucristo, hizo que Dios abriera la opción para todos los que no somos judíos. Amados, habremos visto en las noticias, en los mapas que salen en las noticias, el tamaño de la nación de Israel. ¿Lo hemos visto? No quiero decir un dato impreciso, pero a mí me parece que podría ser del tamaño de la Baja California. Eh, o sea, digo, yo sé, las escalas pueden causar confusión, pero es un estado muy pequeño comparado con la gran masa continental que lo rodea. Y nosotros pensamos, bueno, a esos, a esos de esa nación que hoy en día luce pequeñita ante la gran cantidad de terreno que tienen las otras naciones. Por esa nación vino Jesucristo. Pero como esa nación, esa pequeña nación de hoy en día, no ha entendido que Jesucristo es el Mesías Salvador que ellos están esperando, es que Dios abrió la opción para todos los demás. Y no solamente todos los demás que nacimos en el otro lado del mundo, sino también para todos aquellos que viven alrededor de esa pequeña nación de Israel. La salvación también es para todos los pueblos árabes. La salvación es para toda Europa. La salvación es para todo África. La salvación es para Australia, para Japón, para Filipinas, para todos los confines de la Unión Soviética, o bueno, de Rusia, antes Unión Soviética. Las naciones nórdicas, la Antártida. O sea, yo sé que no hay habitantes de fijo en la Antártida, pero todas aquellas tierras que están por aquellos rumbos, eh, las naciones de la tierra, Groenlandia, el norte, o sea, todas esas naciones, Dios quiere que sean salvos por la fe en Jesucristo. Y Dios abrió esa posibilidad. Algunos dicen, no, pues es que los usos y costumbres de cada nación, pues determinan. No, no, amados. El que determina el final del ser humano es Dios. Y si la persona tenga la costumbre que tenga, entrega su vida a Jesucristo y le recibe como Señor y Salvador, esa persona que pueda haber vivido en el centro de África o que pueda haber vivido en la punta de las naciones del Polo Norte, o pueda haber vivido en cualquier archipiélago de la zona de los mares de Asia. Amados, para todos hay salvación, porque no es la cultura de los pueblos la que salva, es Jesucristo, el único que puede salvar al ser humano. Y qué bendición que nosotros lo podamos entender. Aquí Pablo se lo está explicando a los creyentes que habitaban en Roma. Y entonces continuó leyendo. Verso 16. No, todavía estoy en el 15. Dice, si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo más que algo aún más maravillosa. Será vida para los que estaban muertos.
Sí, amados, las naciones están muertas en sus tradiciones y en sus leyendas. Las naciones sin Cristo están muertos en sus tradiciones y leyendas. Tradiciones y usos y costumbres. Tradiciones y leyendas era un cómic que había aquí en México hace mucho tiempo. Bueno, no sé si sigue existiendo. Pero bueno, entonces, dice, será vida para los que estaban muertos. Así es, amados, así es, amados. Eh, la única opción de vida para el ser humano, al mundo entero, es Jesucristo. Y bueno, Pablo está explicando aquí la relación del olivo con nosotros, los cristianos. Dice, y dado, dice el verso 16, dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos, del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Y aquí hace el comparativo de las naciones de la tierra con una masa ofrecida para honrar a Dios. Dice, pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Y está hablando de las raíces del árbol como Abraham, Isaac, Jacob. Algunas ramas del árbol de Abraham, dice el verso 17, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. Y ustedes, los gentiles, ¿se acuerdan que está hablando a los gentiles? Dice, ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, estamos hablando del olivo, en la fábula de este Jotán. Y entonces dice, ustedes que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con la cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Aleluya. Somos parte por injerto de ese olivo. Así que, dice el párrafo 18, hablando a los gentiles, no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Entonces, amados, cuando nosotros consideramos, nosotros los cristianos, somos los que tenemos la verdad del Dios vivo, la única verdad que existe, no hay varias, solo hay una verdad, se llama Jesucristo. Y a veces los cristianos nos ufanamos de que tenemos la verdad, tenemos a Cristo en nuestro corazón y vivimos de acuerdo a su palabra. Bueno, si somos cristianos realmente. Ahora, a veces eso nos hace sentirnos, pues por encima, llamémosle de alguna forma, por encima de aquellos que aún, aunque son el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que no conocen a Jesucristo todavía y lleguemos a sentirnos más que ellos. Pero aquí Pablo les está poniendo un alto a aquellos creyentes romanos o aquellos creyentes que vivían en Roma, porque no sabemos si eran romanos. El asunto es que les está diciendo, no se crean tanto, ustedes no son más que una sola rama, ¿sí? Solo son una rama, no son la raíz. ¿Por qué? Porque la raíz son Abraham, Isaac y Jacob y todo el pueblo que surgió, toda la nación israelí que surgió de aquellos patriarcas. Y entonces así nos lo aclara el Señor.
no son la raíz. Verso 19, continúa diciendo Pablo. Dice, tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí, ¿no? Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás ahí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante. Más bien, teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Ahora, ¿por qué dice esto Pablo? Porque dice, Dios no perdonó a las ramas originales y entonces quitó esa bendición, esa continuidad que había de la simiente santa que había, la simiente de temor de Dios que había a través de los patriarcas. Dice, quitó las ramas para ponerte a ti. Pero ten cuidado, porque así como quitó esas ramas, te puede quitar a ti también. ¿Y eso por qué? Pues porque si nosotros hacemos lo mismo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿qué fue lo que hizo? Pues se fue tras los dioses de las naciones que iba conquistando y de las naciones que lo rodeaban y prefirieron adorar a los dioses hechos por manos de hombres que adorar al Dios vivo y verdadero, su Dios. Y por eso el Señor los quitó. Pero con el mismo poder, el Señor los puede volver a injertar. ¿Cuándo? Cuando se den cuenta de que Jesucristo es el Señor. Y por eso es tan importante, amados, que ante toda esta campaña internacional de descrédito contra el pueblo de Israel, nosotros sigamos orando por la paz de Jerusalén. Como hijos e hijas de Dios, nosotros tenemos la vocación de interceder por la nación de Israel. Seguramente a nuestro alrededor habrá muchas voces que se levanten en favor de los pueblos palestinos, en favor de las víctimas de Gaza. Ese es un conflicto que no empezó Israel. Eso es un conflicto que empezó ante la agresión artera e inmisericordia de aquel grupo terrorista. Y todas las consecuencias que se han vivido, toda esa destrucción colosal que ha sufrido toda esa franja de Gaza, es provocada por aquellos que hicieron lo malo en contra del pueblo de Israel. Estamos quizás cerca de una solución. Estamos quizás cerca de un final. Yo no sé después de 6 meses si todavía esos rehenes seguirán vivos. Eso es algo que ya veremos en su momento. Pero bueno, continúo leyendo aquí. Así que no te consideres tan importante. Dice, es cierto, estas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo y tú estás ahí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante. Más bien, teme lo que podría suceder. Verso 21. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Eso es algo que a mucha gente se les olvida, amados. Dios es bueno, claro, Dios es bueno. Por supuesto que Dios es bueno, pero también es severo, conforme las palabras en esta versión que estamos leyendo. Dios es severo. En otras palabras, podemos entender, Dios es justo. Y entonces, ¿qué? ¿El que hace lo malo no va a sufrir consecuencias? Estamos en una sociedad en donde se festeja a los delincuentes. ¿Eso mismo sucederá en los cielos? De ninguna manera, porque dice la Escritura, y lo dice bien claro, que Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces, nosotros necesitamos entender que Dios sí es muy bueno, pero es justo. Y si nosotros incurrimos
en aquella maldad en la que incurrió el pueblo de Israel al no creer en Jesucristo. Entonces, también nosotros podemos ser objeto de la severidad de Dios y necesitamos estar atentos a todo eso. Es severo, dice, con los que desobedecen. Estoy leyendo la segunda parte del párrafo 22. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, este es un sí condicional. Si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, ¿qué quiere decir, amados? Quiere decir que a la fecha el pueblo de Israel es incrédulo. Hay simpatía con los cristianos. Hemos visto al primer ministro israelí abrazando líderes de congregaciones y de instituciones cristianas. Hay comunión, sí, hay simpatía, sí, pero ellos no creen en Jesucristo. Aún no creen en Jesucristo. Y entonces dice aquí, si dejas de confiar, no dice el verso 23, y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado. Aleluya. Pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. ¿De qué árbol estamos hablando? Del olivo. El olivo que no quiso ser el rey de los árboles. Tú por naturaleza, dice el párrafo 24, tú por naturaleza eras una rama cortada de un olivo silvestre, ya lo dijo anteriormente. Eras una rama. Dice, por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza, en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, o sea, es maravilloso. O sea, una rama injertada en un árbol que está plantado y que la rama injertada prospere y pueda llevar fruto inclusive. Él estará mucho más dispuesto, dice aquí, al final del párrafo 24, estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Gloria a Dios. Esto estamos hablando de un evento que sucederá próximamente. Evidentemente no vamos a caer en el juego de muchos que dicen en 6 meses, en un mes, para el año que entra, para el año 25. Hay un montón de vaticinios, ninguno de ellos tiene sustento en la escritura, porque el Señor dijo que el único que sabe cuándo van a pasar todas estas cosas es Dios, y está en su sola potestad saberlo. Todos los que hacen cuentas y le hacen, no mire, si le quitas uno y le pones dos y le sumas otros 25, entonces nada de eso podemos nosotros, o sea, no podemos confiar en nada de eso. Todas esas son especulaciones. Bien, qué tremenda esta carta de Pablo a los romanos, en donde se les da cuenta de nuestro papel dentro del olivo, que es el primer árbol que rechazó la oferta de ser el jefe de todos los árboles. Podemos ver en el Salmo capítulo 52 algo que tiene que ver con nosotros. El libro de los Salmos, en el capítulo 52, párrafos 8 y 9, nos dice lo siguiente. Pero yo soy, hablando del comparativo con aquellos que no conocen a Dios, que no sirven a Dios, yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios. Amados, nos parecemos al Rey. Somos como hijos del Rey. Ese es nuestro parecer. Y aquí la Escritura nos dice
Yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios. En el comparativo con los que hacen lo malo, en el comparativo con aquellos que no creen, en el comparativo con aquellos que puedan tener 100 religiones, pero que no conocen a Dios. Yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios. ¿Por qué un olivo? Pues porque ya vimos todas las cualidades que tiene este árbol. Dice, y siempre confiaré en su amor inagotable. ¿De quién? De Dios. Porque estamos creciendo como olivos, estamos floreciendo como olivos en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Un templo? No. ¿Un auditorio? No. De niño me enseñaron que porque no podía yo hablar fuerte en un edificio, porque era la casa de Dios. Y así hay cantidad de personas que estoy de acuerdo ante una multitud de personas que se reúnen en un lugar donde las voces rebotan por todos lados por los materiales del que está hecha habitualmente todos esos edificios, pues que sí se pida que se guarde silencio, está bien, o para que se pueda escuchar lo que dice el que está presidiendo esa ceremonia. Estoy de acuerdo, es cuestión de educación, pero estamos nosotros en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Dónde Dios está? Puede ser tu lugar, puede ser tu casa, puede ser tu cuadra, puede ser tu jardín, puede ser tu azotea, puede ser ahí tu closet, en donde tienes comunión con Dios. Puede ser cualquier lugar que está dedicado para la gloria de Dios. Es la casa de Dios. Y entonces dice, siempre confiaré en tu amor inagotable. Y el verso 9, te alabaré para siempre, oh Dios, porque por lo que has hecho, confiaré en tu buen nombre en presencia de tu pueblo fiel. Aleluya. Ahora recordemos la respuesta del olivo. Jueces en el capítulo 9, párrafo 9. Pero el olivo se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Amado, amada, nosotros como esos olivos de los que nos habla el Salmo que acabamos de leer, dejaremos esa producción de aceite, esa producción de unción de vida que Dios quiere que tengamos como esos olivos plantados en su casa, que produzcamos frutos, dejaremos de producir el fruto que Dios quiere para nuestra vida con tal de hacernos mayores que todos los demás, con tal de gobernar sobre todos, con tal de ser el que manda a todos, o permaneceremos en la ecuanimidad del olivo. Dice, no voy a perder, no voy a dejar de hacer mi aceite que le honra a Dios y que bendice a la gente, solo para mecerme por encima de los árboles. No, entre nosotros, estamos terminando. Uy, bueno, tuvimos un pequeño percance al principio y eso nos desfasó un poco nuestro horario. Entre nosotros, en nuestra familia, tenemos un dicho que aprendimos de uno de nuestros nietos. Cuando ellos eran pequeños y vivían aquí en México, los veíamos con mucha frecuencia. Y uno de ellos, el tercero, cuando le ofrecíamos una sopa o alguna cosa que él no quería comer, simplemente nos decía, no, thank you.
Su mamá creció en los Estados Unidos y tenía a toda su familia allá y les hablaba en inglés. Así que se quedó entre nosotros ese dicho cuando preferíamos no comer o no hacer o simplemente no recibir algo que se nos ofreciera. No, thank you. Y parece que eso mismo les respondió el olivo a los árboles que le pedían ser rey. No, thank you. Estamos hablando de la fábula de Jotam. Apenas consideramos uno de los árboles, el primero al que le ofrecieron ser señor de todos los árboles. Pero vimos la semejanza que tenemos nosotros con esto del olivo y la manera en que nosotros debemos de reaccionar tanto ante el pueblo de Israel como ante nuestros semejantes. No debemos aceptar dejar de producir el fruto que glorifica a Dios, fruto de labios que le honren, que lo alaben, que lo bendigan, y bendición para nuestros seres, para nuestros semejantes, para nuestros hermanos en la fe. Que Dios nos guíe en todo momento para que podamos nosotros aprender de lo que su palabra nos enseña. Vamos a orar. Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu palabra. Sabemos, mi Dios, que hay varios árboles más que podríamos considerar y lo haremos en su debida oportunidad, pero por lo pronto te damos gracias por lo que aprendemos de ti a través de esta fábula, a través de cada una de las párrafos de la escritura que consideramos en esta tarde, pero sobre todo, mi Dios, que podamos nosotros darle valor a ese aceite fresco, a esa unción fresca que tú tienes para cada uno de nosotros siempre que estamos reunidos en tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque tú mismo llenas nuestras vasijas con ese aceite de la unción que nos hará falta para estar listos cuando vengas nuevamente. Te damos muchas gracias por tu palabra y te damos gracias por permitirnos ser parte de tu pueblo en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues queremos también dar lugar a aquellas personas que quieran comprometerse con Dios y quieran establecer una relación personal honesta con el Dios vivo. Si es tu caso, amigo, amiga, que nos escuchas en esta tarde, queremos invitarte a seguir estas palabras con todo tu corazón de una manera sincera para que puedas establecer una relación personal con Dios. No es compromiso con nosotros, no es compromiso con las personas que te hayan invitado a escuchar este mensaje. El compromiso es con Dios, el único y verdadero. De manera que si lo deseas hacer, por favor, repite conmigo estas palabras. Dile así: Señor y Dios, te doy gracias por permitirme entender que me amas y que tú quieres que sea yo parte de tu pueblo en esta tierra. Te doy gracias por permitirme entender que los que hacen lo malo, los que te desobedecen, pues son arrancados y echados fuera. Y no quiero ser arrancado. Y por eso, Señor, en esta hora, te ruego que me perdones de todo lo malo que yo he hecho, que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, en este momento yo te entrego mi vida. Abro mi corazón delante de ti y te ruego que vengas y establezcas en mí tu trono, Señor. A partir de este día yo te declaro como el Señor de mi vida, mi máxima autoridad. Y también te declaro como mi único Salvador. Esto es, que nadie más tiene autoridad
para interceder por mí delante de mi Padre Celestial. Gracias por llenar mi vida con tu Espíritu Santo y permitirme ser parte de tu familia en esta tierra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Pues muchísimas gracias, felicidades a ustedes que han hecho esta declaración por vez primera y recuerden, en Manantial Hogar Espiritual queremos conocerlos, queremos escucharlos, queremos servirles. Que Dios les bendiga y estaremos a sus órdenes en nuestros medios de comunicación, en nuestras redes sociales. Que tengan una semana llena de la bendición y la presencia de nuestro Padre Celestial. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de estar reunidos delante de ti. Queremos rogarte que bendigas nuestra semana con tu presencia y con tu provisión para nuestra vida. Bendecimos nuestros centros de trabajo y a quienes están a su cargo, y bendecimos también nuestras fuentes de ingresos. También te damos gracias por la oportunidad de honrarte con nuestros bienes y entregamos con gratitud nuestras aportaciones a tu reino, sabiendo que tú mismo has elegido este ministerio para manifestar tu presencia y tu palabra para nuestra edificación y guianza. Gracias por hacer de nosotros una tierra deseable. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. si eres joven o casado, o si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida